En la última década, la migración para Europa ha representado una crisis institucional para la Unión Europea. Por otro lado, podemos decir que este fenómeno migratorio es el principio, producto de la primavera árabe, ocurrida en 2011. Este movimiento popular de distintos estados en busca de una mayor apertura hacia la democracia generó una profunda crisis con guerras civiles de por medio. Países como Siria, Libia o Irak son considerados según el concepto de Estado fallido, como una idea contemporánea que da cuenta básica de las problemáticas, deficiencias e imposibilidad de ciertos estados para responder a las diversas demandas ciudadanas. Necesidades como la educación, la sanidad, 1,5 millones de personas. Es importante que destaquemos las principales vías de acceso. Por un lado, estaban aquellos que ingresaban a través del mar Mediterráneo, ya sea por su lado occidental en España o por su parte central en Italia, o incluso algunos ingresaban por la parte del mar Mediterráneo oriental, pasando por Turquía en dirección hacia Grecia o los Balcanes. Como vemos, los países más perjudicados durante este periodo fueron a la cabeza y por medio de la Unión Europea crearon el Sistema Europeo de Asilo Común, donde este buscó agilizar el proceso de solicitudes de asilo. Sin embargo, estas políticas migratorias, más las reformas del Reglamento de Dublín del año 2014, establecía que los refugiados que no contaran con lazos familiares en el país al que emigraban debían proporcionarle los trámites migratorios correspondientes a la solicitud de asilo. Esta situación generó un problema grande para países con fronteras exteriores como Hungría, Italia o Grecia, ya que fue allí donde llegaron en primera instancia la mayoría de los migrantes que salían de Turquía o el norte de África, que ante la demanda y haciendo un poco la vista gorda, dejaban pasar a los refugiados que comenzaban a deambular por el interior de la Unión Europea. Sin embargo, y desde entonces, cada país comenzó a tomar medidas propias de interponer barreras para evitar dicha situación. En el caso de Hungría, hablamos de barreras físicas para prohibir el paso de migrantes. Esta situación de las barreras físicas, que iban en contra del espacio Schengen, se vieron favorecidas y justificadas con la pandemia, generando narrativas antimigratorias desde el punto de vista de la salud. Víctor Orbán describió esto como una guerra de dos frentes. A uno de ellos lo llamó migración y al otro coronavirus. Es evidente que hay una conexión lógica, dado que ambos se propagan con el movimiento. Durante este proceso, un actor internacional importante que se estableció como poder medio entre la Unión Europea y la migración proveniente de Medio Oriente fue Turquía. Las políticas desempeñadas por poderes medios como este siempre están cargadas de un contexto que las guía. Generalmente buscan establecer sus intereses para conseguir beneficios, ya sean materiales o económicos, y que ayudan a mejorar su condición o posicionamiento en el sistema internacional. Pues como dijimos, esto lo vemos claramente en Turquía, quien en el año 2016, en conjunto con la Unión Europea, estableció una política de retención de los migrantes. El acuerdo constaba de que la Unión Europea se haría cargo de reubicar a migrantes que estaban ubicados en Grecia, provenientes desde Turquía, y a su vez le prometía a este último $6 billones en asistencia para contener los cruces ilegales hacia Europa, buscando al mismo tiempo hacer frente a las dramáticas demandas humanitarias de los más de 2 millones de refugiados que están asentados en ese país. Asimismo, la Unión Europea prometió a Turquía reubicar en Europa un porcentaje elevado de los migrantes sirios. Frente a esto, podemos ver cómo el concepto de frontera elástica aplica si consideramos a Turquía como una frontera elástica de la Unión Europea. De esta manera, también podemos clasificar que Turquía, en este contexto, se estableció como un estado pivot, pudiendo influir de manera positiva o negativa en sus vecinos. El 28 de febrero de 2020, Turquía decidió unilateralmente la apertura de sus fronteras con Grecia y Bulgaria, al mismo tiempo que el Erdogan buscaba la desestabilización de Europa. Más bien se estaba produciendo una amenaza híbrida, donde se centró en utilizar la desprotección de las fronteras como su arma más poderosa. Esta acción coordinada y sincronizada buscaba atacar las vulnerabilidades de los países con el objetivo de obtener un beneficio propio utilizando a los migrantes como palanca de presión. A modo de conclusión, podemos notar algunos momentos en los que se han desarrollado estas oleadas migratorias y que podemos afirmar con certeza que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Además, con el revisionismo histórico que podemos hacer desde la crisis migratoria y de seguridad que tuvo lugar en 2015, podemos afirmar que nos encontramos en un periodo en donde el discurso antimigratorio dentro de la Unión Europea son de corte populistas o antiglobalistas. La respuesta a la crisis migratoria 2015 por parte de la Unión Europea se puede considerar como una securitización, ya que por una parte ayuda a mantener el bienestar europeo y por la otra financia proyectos fuera de las fronteras de la Unión Europea. Un ejemplo de lo mencionado es lo ocurrido con Le Pen y su partido, donde se generó incentivos por medio de estos discursos con la intención de sacar a Francia de la Unión Europea.
considerando a esta como un organismo que suprime libertades nacionales y que a su vez genera un gasto económico grande que le brinda poca seguridad en materia migratoria. Le Pen se idealizó mucho en el proceso del Brexit del Reino Unido, en el cual se planteaba a modo de argumentación el tema de la inmigración no deseada a partir de los grandes sucesos ocurridos en 2015, donde se comenzó a pensar en la inmigración como un puente hacia la entrada del terrorismo. Estos discursos soberanistas y antieuropeístas hacia la Unión Europea fueron fomentados por estos discursos a través de propagandas en donde se dejaba entrever a los refugiados que traspasaban fronteras como una imagen de la degradación nacional. Por este motivo, el incremento del rechazo al migrante con una mirada xenófoba fue uno de los causantes para que finalmente el Brexit se llevara a cabo. Podemos entender que el Brexit y aquellos a favor eran parte de lo que Beck llamaba proteccionistas negros, en cuanto lamentan el hundimiento de valores y la pérdida de la importancia de lo nacional por sobre lo transnacional. Lo transnacional que está directamente relacionado con el proceso de globalización en el cual los estados nacionales soberanos se entremezclan entre sí creando organizaciones transnacionales. Este proceso globalizador a nivel político, cultural y económico también cuenta con una parte en la cual las diferentes sociedades que son parte de la globalización crean o surgen en ellas sentimientos locales o nacionalistas que van en contra de la idea de suprimir la identidad nacional en pos de pertenecer a una sociedad mundial de carácter plural pero sin unidad. Ahora bien, ¿cómo se produjo este quiebre globalizador que terminó con el Brexit? A principios del 2013, el primer ministro británico David Cameron anunció que si ganaba las elecciones de 2015, se comprometía a realizar una consulta popular sobre la permanencia del Reino Unido como Estado miembro de la Unión Europea. Unos años más tarde, específicamente el 23, renunció a su cargo y expresó que dejaba a su sucesor la responsabilidad de iniciar el proceso de separación con Europa. Tras la salida de Cameron, asumió como primer ministro del Reino Unido Theresa May, quien se convirtió de este modo en la segunda mujer en la historia de Gran Bretaña en desempeñar dicho cargo. Avanzando en el tiempo, el 13 de marzo de 2017 se aprobó una ley donde le permitió a la primera ministra iniciar el proceso de desconexión. Posteriormente, la reina Isabel II, como jefa de Estado, suscribió la ley que le permitió al gobierno poner en marcha la salida. Finalmente, el 29 de marzo de 2017, se activó formalmente el proceso para la retirada del Reino Unido del bloque regional europeo. De este modo, el gobierno británico comenzó un arduo camino de complicadas negociaciones con la Unión Europea, en la que debía acordar cómo iba a ser el retiro de Gran Bretaña y a la vez detallar la nueva relación con el bloque regional. El Brexit tuvo algunas implicancias que podrían producir múltiples efectos negativos, principalmente para el Reino Unido, aunque también para la Unión Europea, afectando no solo la unidad y bienestar en Gran Bretaña, sino además la imagen que proyecta Europa para el mundo. Como sabemos, los resultados del referéndum fueron... El 45% de las exportaciones británicas tenían camino hacia la Unión Europea, representando para Gran Bretaña algo muy difícil de manejar por otros medios. Además, la incertidumbre que genera el Brexit hará difícil a los británicos encontrar en el corto plazo grandes socios comerciales. Respecto a la libra esterlina, poco después de conocerse la noticia del Brexit, cayó la cotización de la libra esterlina, produciendo que se disparen los precios internos de la economía del Reino Unido y que los británicos tengan un menor poder adquisitivo. En cuanto al costo de vida, el costo de los alimentos aumentó y la importación de componentes elevará los costos industriales. En consecuencia, se deberá contener la inflación. Inversiones y acceso al crédito internacional. Se producirá una caída de las inversiones, ya que hasta ahora invertir en el Reino Unido era invertir allí y en los otros 27 miembros de la Unión, entre ellos Alemania y Francia, por lo que el financiamiento será difícil. Por esto, el mercado financiero internacional le restringirá el acceso al crédito y le impondrá intereses más altos. En fin, el Brexit podría producir un efecto dominó que podría afectar gravemente a todo el bloque regional si se extendiera en sus países miembros el populismo nacionalista, lo que provocaría inestabilidad e inseguridad en toda Europa e implicaría a la vez un grave riesgo político que podría llevar al futuro desmantelamiento de la Unión Europea. Como mencionamos anteriormente, la crisis migratoria de 2015 en la Unión Europea reavivó sentimientos nacionalistas que derivaron, entre otras razones, en el Brexit. Sin embargo, en el conflicto de Rusia y Ucrania, los refugiados de Medio Oriente no fueron vistos de la misma manera que los refugiados ucranianos, siendo este un conflicto que analizaremos a continuación.
Rusia versus Ucrania. ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué están en guerra? ¿Qué busca Ucrania? ¿Y Rusia? Estos son algunos de los interrogantes que responderemos a continuación. A modo de resumen, podemos decir que el trasfondo de esta crisis tiene que ver con la negativa rusa de aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú aún considera parte de su identidad y de su espacio de influencia. Sin embargo, para entender este conflicto debemos retroceder un poco en el tiempo, específicamente a las épocas de la Unión Soviética. Encontramos una explicación histórica y política. Durante gran parte del siglo XX, Moscú fue el eje de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Frente a esto, el este de Europa se reconfiguró con nuevas fronteras y resurgimiento de naciones que terminaron siendo parte de la Unión Soviética. Ucrania, así como Georgia, Estonia, Letonia o Lituania, quedaron unidas a la Unión Soviética, y fue Ucrania justamente uno de los territorios más importantes de la URSS, considerada como uno de los mayores centros agrarios e industriales de la zona. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 provocó que los países miembros se independizaran y en su momento Ucrania votó un referéndum para crear un estado propio, hecho que, desde entonces, incomodó a Rusia. Ahora, ¿qué quiere realmente Rusia con Ucrania? En el fondo, el conflicto tiene que ver con razones históricas. En Rusia existe la percepción de que algunos sectores de Ucrania son aún una suerte de patio trasero. En la actualidad, en el siglo XXI, las diferentes modalidades de poder y control se han ido modificando a lo largo de la historia, encontrando hasta fines del siglo pasado un proceso de imperialismo caracterizado por la expansión territorial. Actualmente, la noción que nos dan autores como Harry Negri van del lado de una concepción neoliberal llamada imperio. Este imperio trabaja a través de lo biopolítico y por medio de un control que se encuentra fuera de lo coercitivo. Sin embargo, aunque se cree que el imperialismo del siglo XX está olvidado, Rusia es un país históricamente imperialista y así lo hace ver. Por lo que vemos que la idea de imperialismo con anexiones territoriales para lograr sus fines económicos y políticos sigue presente en estados como Rusia. De hecho, días antes de la invasión, Putin dio a entender en un discurso que por razones históricas la existencia misma de Ucrania como país soberano era cuestionable. Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN y antes de la invasión, Moscú demandaba también que la alianza militar retire sus fuerzas de sus fronteras y que se retrotraiga a los límites de 1997 cuando no era integrada por ningún país ex-soviético. Sin embargo, también cabe preguntarse, ¿qué quiere Ucrania? Y es justamente lo que Rusia no. Ucrania se debate entre sus deseos de pertenecer a Europa y su histórico y cultural vínculo con Rusia. El gobierno de Zelensky, el actual presidente, ha mostrado en reiteradas oportunidades e intenciones de unirse a la OTAN y sumarse a la Unión Europea. Ante esto, Rusia ha mostrado su disconformidad. Pero, ¿qué dio inicio a esta guerra? Debemos recordar que en el 2014, manifestantes ucranianos tomaron las calles masivamente en lo que se conoció como el Euromaidán, o también conocido Revolución de la Dignidad, y que terminaron por derrocar y expulsar al entonces presidente prorruso Viktor Yanukovych, por no haber firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea, entendiendo esto como la gota que rebalsó el vaso, al que se le sumó un descontento social en represalia por otras falencias como el abandono sistemático de las necesidades y problemas ciudadanos, la falta de respeto por parte de las autoridades, la corrupción, problemas económicos, entre otros. En fin, la decisión se tomó y por supuesto fue respaldada por nada más ni nada menos que el mismísimo Vladimir Putin, quien veía la firma de este acuerdo como un libre ingreso a la OTAN y de las potencias de Occidente a sus zonas de influencia, viendo vulnerada no solo aquellos estados satélites, sino también los propios estados ex-soviéticos. Tras la partida de Yanukovych, el clima en Ucrania se tensionó y marcó para peor. En medio de la crisis política, Moscú hizo de las suyas apoyando un referéndum en favor de la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa, celebrada el 16 de marzo de 2014. Tras el referendo, Rusia no tardó en reaccionar e invadió la península ucraniana de Crimea, anexándosela por completo, para más tarde comenzar a dar apoyo a separatistas prorrusos en la región de Donbass, pretendiendo así lograr el mismo objetivo. Es importante recordar que la decisión de apoyar la autodeterminación en Crimea fue un hecho que sorprendió, ya que anteriormente el Kremlin se limitaba a apoyar los derechos de autodeterminación. Podemos ver cómo la estrategia geopolítica jugó un rol fundamental en este cambio de ideales por parte de Rusia. En fin, una estrategia de desestabilización social y de confrontamientos étnicos y civiles pusieron a Ucrania en una posición incómoda, que obligó al ejército ucraniano a replegar a dichos separatistas sin mucho éxito y que de cierta manera iniciaron un camino de tensiones que continúa hasta la actualidad y que culminó con una inminente invasión rusa a todo el territorio ucraniano. Y es que, ¿podemos hablar de una guerra híbrida? La respuesta es que sí, entendiendo las mismas como las acciones que lleva a cabo un país contra otro, tomando ventaja y aprovechándose de sus vulnerabilidades para corromperlo internamente. Y esto es justamente lo que hizo Rusia, al aprovecharse de la disparidad cultural de Ucrania, el descontento social, la inestabilidad económica y la reciente expulsión del presidente prorruso.
Por supuesto, la humilde ayuda de Rusia en favor de la independencia de Crimea trajo consigo muchos otros intereses por detrás. Hay que tener en claro que su posición estratégica de salida al Mar Negro y los sucesivos cambios de soberanía que ha tenido han ayudado a acrecentar su valor estratégico. Una vez desaparecida la Unión Soviética, la deseada península sobrevivió un periodo de conflicto entre potencias por copar los espacios de influencia, dejados vacíos por el derrumbe soviético y del Pacto de Varsovia, donde Ucrania, con una amplia extensión territorial y su frontera directa con la Federación Rusa, se convirtió en un espacio de singular interés geopolítico. Durante los últimos meses de 2021 y de enero de 2022, Rusia acumuló cerca de 150.000 soldados en las fronteras con Ucrania. Mientras los reportes de inteligencia de Estados Unidos eran firmes, indicando que Rusia iba a invadir Ucrania, el Kremlin lo negaba, diciendo que estos solamente eran ejercicios militares. A su vez, siguiendo con la idea de los discursos, Rusia, con Putin a la cabeza, fomentaba un discurso amenazador contra las potencias occidentales, que manifestaran posibles sanciones a Rusia en caso de una invasión, cosa que terminó sucediendo días más tarde. Finalmente, y cada vez más cerca de la guerra, Rusia anunció que reconocía formalmente como propios a los dos territorios separatistas del este de Ucrania. Hablamos de Donetsk y Lugansk. Días después de dicha afirmación, el 24 de febrero de 2022, Moscú finalmente invadió Ucrania desde el este, anunciando operaciones militares especiales. Desde entonces han pasado 265 días de guerra que, lejos de encontrar una solución, parece empeorar cada vez más, poniendo en una situación incómoda a los líderes del mundo que temen que el conflicto desemboque en una guerra mundial. Es importante recordar que hasta el día de la fecha se han aplicado sanciones económicas contra Rusia y se ha respaldado económica y militarmente a Ucrania, donde la guerra se mantiene en un stand-by y donde los estados temen involucrarse de más y que esto repercuta en ellos, como puede ser el caso de Europa, en donde gran parte de los países dependen del suministro de gas ruso.